Estimados amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta información que consideramos puede ser relevante y de su interés. Me refiero al avance de financiamientos de vivienda en la ciudad de Tijuana, al corte del mes de agosto, que es el corte más reciente que la Comisión Nacional de Vivienda ha publicado. Voy a compartir la pantalla siguiente para que ustedes puedan seguirme y podamos platicarles el tema que hoy les queremos compartir. Han sido financiados al corte de agosto 4,576 millones de pesos, que corresponden a una cantidad de 6,234 viviendas en la ciudad de Tijuana. De estas viviendas se distribuye el 55% en viviendas nuevas, que son 3,400 viviendas, y el 45% en 2,823 viviendas. De estas viviendas nuevas y usadas, 2,878 millones es la derrama de financiamientos en vivienda nueva, que corresponde al 63%, y 1,698 millones de pesos en vivienda usada, que corresponde al 37%. Vamos a platicarles un poco de cómo se estructura los segmentos de vivienda, y se clasifican de la siguiente manera: vivienda económica, vivienda popular, vivienda tradicional, vivienda media, vivienda residencial y residencial plus. Nos vamos a ir al segmento de vivienda de valores más bajos, y me refiero a la vivienda económica, que corresponde a una vivienda de un valor de menos de 400,000 pesos. Y aquí es donde observamos, ya tenemos muchos años con esta situación, donde la vivienda económica prácticamente en Tijuana y en todo el estado de Baja California y a nivel nacional, prácticamente se encuentra en una situación de falta de oferta. La vivienda económica, al corte de agosto se han desplazado 30 viviendas únicamente, con una inversión de 7 millones de pesos. Nos vamos al siguiente cajón, que es la vivienda popular, 2,291 viviendas con una inversión de financiamientos de 954 millones de pesos. Y la vivienda tradicional, con una cantidad de 1,985 viviendas, que le corresponden poco más de 900 millones de pesos. En este grupo de población es donde encontramos en la demanda potencial la mayor cantidad de trabajadores formales. Como pueden ver en la pantalla, tenemos 160,000 trabajadores derechohabientes de Infonavit, de los cuales, de los cajones o segmentos que perciben más bajos salarios, se encuentran 53,400 trabajadores que perciben menos de 2,6 UMAS, y de 2,6 UMAS a 4, otros 56,000 trabajadores. Es decir, tenemos poco más de 110,000 trabajadores que perciben menos de 8,000 pesos al mes, y este es el grueso de la población que demanda en este momento una vivienda. De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda, se establece que el 25% de estos trabajadores, si existiera una vivienda, estuvieran ejerciendo su crédito Infonavit. Y podemos observar que de ese nicho de población que percibe menos de
8,000 pesos, estamos observando que hay poco más de 27,000, 28,000 trabajadores que se encuentran en esa situación. Y si le sumamos la población económicamente activa no formal, estamos hablando que es una cantidad similar, igual del tamaño de la población formal. Es decir, me voy a regresar al dato total: 160,000 trabajadores inscritos en Infonavit que no han ejercido su crédito de vivienda. El 25% de estos trabajadores formales son 40,000, y le vamos a sumar la población no formal, que también se encuentra dentro de la actividad económica, son otros 40,000, y estamos hablando de una población de 80,000 trabajadores formales y no formales que demandan vivienda. Voy a regresar a las cifras, cómo las estamos viendo. Si nos regresamos a las cantidades de lo que se ha ejercido a lo largo del año, 2,200 unidades únicamente en el segmento popular y 1,900 unidades en el segmento tradicional. Ya ni se vale mencionar la vivienda económica porque esa está completamente inexistente. Así que estamos hablando de poco más de 3,000 viviendas que en este cajón de la población, que corresponde el 70% de trabajadores que ganan menos, es lo que se han desplazado a lo largo del año. Poco más de 3,000 unidades contra la demanda que tenemos son 26,000 trabajadores de 2.6 sumas contra y de 2.6 a 4 son 28,000. Prácticamente estamos hablando de poco más de 54,000 trabajadores contra 3,000 unidades que a la fecha llevamos. Pues es evidente que lo que se está haciendo en producción de vivienda y en oferta no alcanza para atender toda esta población que no cuenta con una opción de adquirir un crédito, que no cuenta con una vivienda, y a pesar que seguramente la hipoteca se cuenta, Infonavit hay hipotecas, la banca comercial igual tiene hipotecas para colocar créditos, pero no hay oferta, no hay producción. Y nos vamos a los segmentos de vivienda que cuentan con capacidad de compra mayor, que cuentan con los bancos, el otorgamiento de créditos a tasas de interés cada vez más atractivas. Hoy estamos observando cómo los bancos bajan su tasa de interés hasta por debajo del 8%. Bueno, en vivienda media, que es la vivienda que hoy está desplazándose en mayor volumen de financiamiento, con poco más de 1,000 millones de pesos, 1,159 viviendas, con 953 millones de pesos la vivienda de tipo residencial, son 575 unidades, y 735 millones de pesos la vivienda de segmento residencial plus, con 194 viviendas. ¿Cómo está estructurado? Pues ya habíamos platicado de cómo se distribuye la vivienda usada y la vivienda nueva, y vamos a explicar esta lámina que consideramos que es muy importante. De derecha a izquierda, 6,200 unidades en lo que va del año al corte de agosto es lo que se ha escriturado de viviendas. Y si observamos en los años recientes, el año 2016, 9,700 unidades. Hay una diferencia de casi 3,500 unidades menos, que quisiéramos pensar que todo esto está sucediendo por una ausencia o falta de políticas públicas de impulso estratégico a la vivienda por parte de autoridades locales que no han interpretado la importancia de
la vivienda como una de las situaciones que contribuye a satisfacer la principal necesidad que tienen las familias, que es contar con su propio patrimonio. Vemos un decrecimiento importante de casi el 37% en comparación del año 2016 al 2020, y así sucesivamente año tras año se ha venido desacelerando, decreciendo la cantidad de unidades hasta llegar a un año de por sí venía en desaceleración, y producto de la crisis sanitaria derivado de la pandemia, hoy tenemos cantidades que son muy, pero muy preocupantes en comparación a la oferta y demanda tan grande que existe en esta ciudad de Tijuana. Y bueno, con estos datos lo que nosotros queremos hacer es transmitir la importancia que para todos nosotros representa el hecho que la vivienda debe de ser considerado una industria estratégica, la vivienda como aliado al desarrollo económico y social. Vamos a recordar que la industria de la vivienda genera más del 6% del Producto Interno Bruto de México, que impacta en más de 40 ramas de la economía nacional, que genera 3 millones de empleos anuales, que ordena el crecimiento urbano de las ciudades, evitando los asentamientos irregulares, y que satisface la principal necesidad de las familias, que es contar con un patrimonio propio. Observamos que el Programa Nacional de Vivienda, los esfuerzos del gobierno se están concentrando principalmente en acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda. El mismo Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 identifica que tenemos en México más de 9.4 millones de viviendas en rezago, llegando finalmente a una propuesta de atender o disminuir solamente 2.2 millones el rezago habitacional durante el periodo del año 2019 al 2024. Para nosotros esto es importante que se revise por parte del sector público y conjuntamente con el sector privado, cómo podemos lograr sinergias o impulsar estratégicamente la producción de vivienda, como lo podemos ver en esta pantalla. Los desplazamientos de vivienda nueva del año 2010 al 2019. Podemos observar cómo en los años 2010, 2011, 2012, la producción de vivienda andaba superando la vivienda nueva por allá de cerca de 19,000 unidades, más la vivienda usada, y teníamos cantidades mayores a 20,000 o a 18,000 o a 15,000 unidades que estaban dando satisfacción a la demanda tan importante. Y como vemos hoy, cómo se está desplazando la vivienda en los últimos años, la vivienda nueva con 5,000 unidades, 6,000 unidades promedio, y pues al tamaño tan alto de la demanda que tenemos en Tijuana, pues hay que hacer un gran esfuerzo entre todas las partes, repito, sector público, impulsando proyectos estratégicos de obras de infraestructura de agua potable, drenaje, electricidad, vialidades, que impulse de manera decidida este desarrollo tan importante como es la vivienda. Por parte del sector privado, desde luego, el apostarle a su riesgo, su capital de inversiones para detonar los proyectos de vivienda. Hay que recordar que la vivienda se desarrolla con recursos de la iniciativa privada, que desde luego una gran parte son apalancados y fondeados por diversas instituciones financieras,
a través de créditos puente y demás. Pero al sector privado le toca correr con el riesgo, con el mayor riesgo que es la inversión, y al sector financiero, una vez que está la vivienda concluida, que está la vivienda terminada, le corresponde una parte muy importante y que lo está haciendo muy bien, desde luego. Infonavit lo está haciendo muy bien con hipotecas para los trabajadores, Foviste también con suficientes hipotecas para los trabajadores, la banca comercial desde luego otorgando los financiamientos y con las condiciones como lo están haciendo cada vez más atractivas. Y pues bueno, en el juego o en la fórmula de todos ponen, desde luego que estratégicamente a cada uno le corresponde aportar lo que se necesita para lograr e incentivar esta industria. Muchísimas gracias. Estos son los datos duros que quiero compartir hoy ante ustedes y pues me da mucho gusto estar esta ocasión compartiendo esta información. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que deseen hacer. Con mucho gusto para responderlas. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludos de parte de su amigo, el arquitecto Fernando Zamora, quien les desea que tengan un bonito fin de semana. Saludos cordiales a todos.